queridas familias y amigos. Estoy tan feliz de poder estar con ustedes, con el único objetivo de conocer más a nuestro Dios a través de su palabra. Los huesos son un conjunto bien organizado de piezas que forman nuestro esqueleto. Ellos protegen órganos muy sensibles, tales como el cerebro. Nos permiten movernos ya que sujetan a los músculos. Además, producen las células que forman parte de la sangre. Cada pieza cumple una función en particular y también en conjunto con las demás piezas hacen un trabajo maravilloso. Esta es solo una parte de la perfecta creación de Dios. ¿Te imaginas la totalidad de ella? Por desgracia, esa estructura perfecta puede experimentar un cambio muy trágico y doloroso que nosotros conocemos como fracturas. Una fractura es un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de aplicar sobre él una fuerza superior a la que éste puede resistir. Las fracturas pueden ocurrir, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Cuando sufrimos una fractura, el médico solicita una radiografía. ¡Ay! Pero ¿por qué una radiografía en ese momento de intenso dolor? ¿Acaso no es algo obvio que el hueso está roto? ¿Por qué no simplemente hace algo para componerlo? Sí, aunque tarde un poco y nuestro dolor sea muy intenso, es necesario realizar una radiografía ósea. Si queremos, por supuesto, que el médico nos ayude. Las radiografías se utilizan para diagnosticar huesos fracturados o dislocación de una articulación. Asimismo, para demostrar la alineación y estabilización correcta de los fragmentos del hueso después de una operación. Todo eso se necesita para dar el tratamiento correcto a lo que tanto dolor nos provoca y así volver, o al menos intentar volver, todo a la normalidad. La Biblia tiene la misma función que una radiografía. Ella ofrece el diagnóstico exacto de una vida fracturada como consecuencia de haber sido expuesta a una fuerza superior a la que podía resistir. Asimismo, ella nos puede demostrar la alineación y estabilización correcta de los fragmentos de nuestra vida después de que Jesús ha intervenido en ella. Estudiar la Biblia es necesario para dar el tratamiento correcto a lo que tanto dolor nos provoca y así lograr volver a la normalidad, no solo nuestra vida y la de nuestra familia, sino la del mundo entero. En esta ocasión, estudiaremos dos diagnósticos a través de la radiografía bíblica para comprender dónde y cómo se originó la fractura que provocó el inicio de toda ruina humana. El primer diagnóstico nos dice que el inicio de toda ruina humana surgió en medio del misterio. Un misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza o razón de ser no tiene una explicación o no se puede entender. Para comprender mejor el tema que estamos tratando, es necesario analizar el ministerio de los ángeles en el gobierno celestial. La Biblia nos habla de la tarea que ellos cumplen en armonía con los mandatos divinos. El profeta Isaías, por ejemplo, nos describe a los serafines, que son ángeles que se encuentran en la cercanía de la presencia de Dios. Él dice en el capítulo 6 de su libro,
en los versículos 1, 2 y 3, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Asimismo, el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14, tratando sobre la actividad de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A través de toda la Biblia, podemos ver el papel esmerado que ellos han jugado en el desarrollo de la historia del mundo y de todo el universo. No obstante, entre sus páginas también nos relata la existencia de un ángel cuya historia da una nota discordante en la armonía del cielo. Ezequiel 28, 12 al 17, nos relata con detalle las características que lo distinguían. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Te llenaste de violencia y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. También Isaías 14, 12 al 14, nos hablan de las intenciones de este ángel. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré sobre las nubes y me haré semejante al Altísimo. Cierto día, conversaba con unos padres que trataban de encontrar una explicación para la ingrata rebeldía de su hijo mayor. No podían comprender el porqué de tal actitud. Se habían esforzado para ofrecerle todo a su hijo para triunfar en esta vida: un hogar, una educación diligente, cariño, entre otras cosas. Sin embargo, no obtuvieron lo que tanto anhelaban. Hay cosas lamentables en la vida que tienen un origen misterioso, como es este caso. ¿Y qué decir de las enfermedades terminales en personas que siempre cuidaron su salud? De igual manera, nunca lograremos explicar el porqué del origen del pecado en este ángel creado de forma perfecta. ¿Cómo explicar que en un ambiente de perfección y armonía como el cielo, pudiera originarse en él tal rebeldía? Una autora cristiana dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que concierne al origen y a la disposición final del pecado. El pecado, continúa diciendo, es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia.
es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos presenta el atrevido conflicto bélico que dio inicio este ángel rebelde allá en el cielo, junto con otros ángeles en los cuales había influido. La cita nos dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, es decir, Jesús, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Recuerda esta última parte. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Qué tragedia! Un ángel creado en hermosura y perfección, luchando contra su creador para usurpar el lugar que no le correspondía. Tristemente, aquel ser, después de haber tenido grandes privilegios, llegó a ser el padre de toda ruina e infelicidad. Hoy lo conocemos con el nombre que recibió después de su caída, el cual refleja su carácter: Satanás, el adversario. El segundo diagnóstico nos dice que el inicio de toda ruina humana surgió en el mundo por la desobediencia. Como hemos visto, cuando Dios crea algo, le otorga el sello de la perfección. El relato de la creación registrado en Génesis capítulo 1 nos habla de la forma esmerada con la cual Dios hizo al mundo. Allá en el versículo 31 nos dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Esta perfección le fue otorgada también al ser humano. Escucha lo que dicen los versículos 26, 27 y 28 del capítulo 1. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Solo en estos pocos versículos podemos observar la bondad de nuestro Dios hacia el ser humano. Los creó a su propia imagen y semejanza. Les dio la autoridad del pensamiento para saber gobernar con sabiduría al mundo. Les dio la capacidad biológica de reproducirse y, por si fuera poco, dentro de un mundo perfecto, le otorgó un lugar especial para que habitara: el huerto del Edén. ¿Recuerdas que Satanás también tenía un lugar especial llamado Edén? Por todas estas maravillas, en cierta ocasión, el rey David exclamó con profunda reverencia. Allá en el Salmo 8, versículo 3 al 9, dice esto:
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuál debería ser tu actitud ante quien te da todas estas cosas? ¿Acaso tu vida no sería una constante muestra de gratitud a través de la obediencia? Sin embargo, la Biblia demuestra que el ser humano, haciendo uso de su capacidad mental, decidió desobedecer al único, fácil y claro mandato divino. Lean conmigo en Génesis 2, 16 y 17 para descubrir en qué consistía este mandato. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. A simple vista, parece que este mandamiento era una burla para un ser humano tan capaz. Pero no perdamos de vista el gran conflicto que Satanás había iniciado en el cielo de donde fue arrojado. Recuerda que Satanás estaba en contra del gobierno divino, y al querer ser semejante a Dios, necesitaba un lugar para establecer su reino, y por consiguiente necesitaba de súbditos que le reconocieran como su único rey. El mandamiento que Dios les dio a los seres humanos había sido dado en el contexto de esa gran rebelión. Su obediencia a Él no solo nos demuestra la capacidad de decisión que Dios les otorgó, sino también la libertad para decidir a quién querían ser leales, a su Creador o a Satanás. Muchos hoy cuestionan por qué Dios no destruyó a Satanás desde un principio y se ahorró todas esas situaciones. Reflexionemos un poco en lo que hasta aquí hemos estudiado. Si Dios hubiera destruido a Satanás, ¿eso hubiera acabado con las dudas que él había sembrado en los otros ángeles? ¿Dudas que iban en contra del carácter justo de Dios? ¿No hubieran los demás ángeles confirmado las mentiras de Satanás sobre un Dios cruel que priva de la vida a quien no se somete a sus órdenes, haciendo que ahora ellos le sirvieran solo por el miedo? ¿Te imaginas trabajar para alguien a quien le tienes miedo? Ahora lean conmigo Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los ángeles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos los ojos y ustedes serán como Dios,
conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Recuerdan quién era esta serpiente? Era Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo. En estos textos nos damos cuenta que él sabía que los seres humanos eran personas con criterio. Por eso inició su engaño con una pregunta que sembró la duda. ¿Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Y luego les aseguró la mentira que más han creído los seres humanos a lo largo de la historia: no moriréis. Un texto que anteriormente citamos asegura que Satanás engaña al mundo entero. Es decir, mi apreciado amigo, Satanás en algún momento te ha engañado a ti o me ha engañado a mí. Tal vez alguien en este momento está siendo engañado por él y lo tiene sumido en la desgracia, y tristemente también tiene así a toda su familia. Observa lo que hizo la mujer después de haber desobedecido. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Así es el pecado. Es tan engañoso que pone en riesgo de muerte incluso a los seres que más amamos. En el cielo, el pecado inició en medio del misterio, pero aquí en la tierra surgió por medio de la desobediencia al mandato divino. El pecado separó al ser humano de aquel Dios amante que le había dado la vida y que lo había colmado de las más ricas bendiciones, y tomó la decisión de obedecer a un enemigo que solo le otorgó ruina y desgracia. Hoy hemos ido a través de la Biblia y hemos comprendido por qué ella es una radiografía que nos muestra el inicio de toda ruina humana. Comprendimos que el pecado inició en medio del misterio. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que concierne a su origen y a la tragedia que le acompaña. Que éste fue concebido a través de un ángel perfecto que despreció a su creador y a sus mandamientos. Asimismo, descubrimos que el pecado en nuestro mundo no fue producto del misterio, sino producto de la desobediencia abierta al amante creador. Tú y yo somos parte de un mundo que tomó la decisión de permanecer separados del Creador. Un mundo que decide día con día estar bajo las órdenes de un tirano que solo nos ofrece infelicidad. No solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Cada día te enfrentas a engaños sutiles que Satanás te presenta y pones en riesgo tu salud, tu trabajo, tu economía, tu hogar. Tal vez hoy el enemigo te ha engañado tanto que te encuentras en medio de problemas, en medio de la depresión o la ansiedad. Tienes costumbres que, aunque sabes que te dañan y dañan a tu familia, no puedes abandonarla. Satanás, a través de diversos medios, te ha quitado la esperanza de una vida mejor, de una vida plena, de un hogar estable, de una vida de éxito. ¿Por qué terminar día tras día en la misma situación?
¿Por qué caminar el mismo camino que todos recorren si sabes que es el camino equivocado? No vale la pena, querido hermano. No vale la pena, querido amigo, amiga. Dale una oportunidad a tu vida de ser iluminada por la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ella ayudarte? Escucha estos 3 consejos que te da la Biblia. En primer lugar, cree en Jesús como tu único Salvador. Escucha lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En segundo lugar, experimenta la paz y la seguridad de no estar condenado. El versículo 17 continúa diciendo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en último lugar, fortalece tu fe en Cristo estudiando su palabra con esmero. También escucha lo que dice Romanos 10:17. Así la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres vivir una vida llena de ansiedades al observar un futuro incierto para ti, para tu familia? ¿O anhelas tener la esperanza en Cristo de que toda la tragedia humana terminará pronto? Es lindo amanecer todos los días y saber que hay algo mejor que está por venir. ¿Quieres ver que tu vida tiene sentido? Tienes que creer en el único que puede salvarte de toda esta desdicha. No esperes más, querido amigo, no esperes más que tu familia se destruya. Recupera el deseo de vivir, pero el deseo de que tu vida pueda ser arreglada por el único Señor de la salvación. ¿Quieres esta ocasión decirle al Señor: Señor, hoy a través de la radiografía que me presenta la Biblia, yo sé que mi vida está quebrada por el pecado. Yo sé que tengo una fractura en mi corazón. Yo sé que esa fractura duele, que esa fractura sangra, que esa fractura está por infectarse. Pero yo quiero ser sano. Quiero que tú intervengas en mi vida. Ayúdame, Señor. Oremos. Querido Señor, el mundo en el cual nosotros nos movemos es un mundo donde Satanás se mueve a sus anchas. Destruye nuestra familia, destruye nuestros sueños, destruye, Señor, lo que más amamos. Pero hoy queremos pedirte, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a salir de todo este problema y tragedia que surgió en el corazón de aquel ser celestial al cual tú habías dado todo lo bueno. Cada día, Señor, nosotros vemos cómo nuestra vida refleja más el egoísmo, la envidia de Satanás que el carácter amante de Cristo Jesús. Señor, si en esta ocasión tus hijos abren el corazón, toma esa oportunidad, Señor. Transforma la vida. Crea un nuevo carácter en cada uno de aquellos hijos que busquen con diligencia tu rostro. Gracias, Señor, por escuchar esta oración que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies